Está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y hoy tenemos varios temas para abordar con la familia colombiana. Primer tema, ministro Fernando Ruiz. Venimos trabajando desde hace más de un año con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud enfrentando esta pandemia, y hoy se le hace un gran reconocimiento a Colombia en cabeza suya, un reconocimiento también al trabajo que se ha adelantado en nuestro país. Usted ha sido designado hoy copresidente del Consejo de Accionistas del Mecanismo Multilateral COVAX. Eso significa que nuestro país, en cabeza de nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz, estará siendo la copresidencia de este organismo, este consejo directivo del organismo multilateral COVAX, para garantizar la distribución de vacunas en todo el planeta y, por supuesto, buscando que sea una distribución equitativa. Así que vamos a hablar también de ese tema, ministro. Y otro tema que tengo que mencionar es que estamos cumpliendo prácticamente un año desde que se lanzó la línea 192 para enfrentar el COVID-19, donde le dimos todo este alcance especializado. Así que lo invito a que antes de que escuchemos al ministro, que hablemos sobre la línea 192, sobre esta copresidencia del mecanismo multilateral COVAX en el Consejo Directivo y el seguimiento que se hace en materia epidemiológica a todo el territorio nacional. Los invito a que vean ese testimonio de cómo ha operado la línea 192. El 13 de abril de 2020 empezó la operación de la opción 4 de la línea telefónica 192 con el objetivo de atender las necesidades de salud mental de los colombianos en medio de la pandemia, reconociendo la importancia de esta esfera en el bienestar y desarrollo de la población. A un año de estar en operación, el Ministerio de Salud y Protección Social registró 18.089 solicitudes de atención, de las cuales el 70,8% tuvo que ver con demanda espontánea. El 29,2% restante está relacionado con la búsqueda activa de casos y procesos de canalización, conforme con las acciones de articulación intersectorial. El 60,9% de los registros en la opción 4 de la línea 192 tiene que ver con mujeres entre 15 y 39 años de edad, y el 40,5% de los registros se concentra en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, consultando con síntomas de ansiedad, reacciones al estrés y síntomas de depresión. Estas atenciones, que se manejan con profesionales altamente capacitados, se enfocan en dar orientación psicológica, acompañamiento e información. Finalmente, permite activar canales de información y reportar a los Centros de Regulación de Urgencias y Emergencias CRUE en las entidades territoriales del país en caso de que haya un riesgo inminente para la integridad o la vida. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa, para todos los colombianos. Como efectivamente nos plantea este video, la línea 192, opción 4, ha sido una posibilidad muy importante para todos los colombianos en la atención de todos los problemas y riesgos de salud mental que tenemos, obviamente, y se han incrementado en el ámbito de la pandemia. Hasta ahora habíamos atendido 18.000 solicitudes, 60% de los registros de las utilizaciones eran entre mujeres entre 15 y 39 años, 70% son de demanda espontánea, o sea, personas que llaman, y 29% con búsqueda activa de casos que requieren salud mental y procesos de canalización en el marco de acciones intersectoriales. 40% de las llamadas concentradas en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, y 8,21% por personas con una pertenencia étnica, ya sea afro, negro, palenquero, indígena o raizal. Se ha tratado 17,2% de atención a personas con mayor vulnerabilidad, y 5 de cada 10 casos se manejan con procesos de orientación psicológica y acompañamiento en general. En 4 de cada 10 casos requieren un seguimiento adicional al acompañamiento. 4,7% de los casos de hombres y mujeres ha requerido una remisión específica ya presencial a la atención en salud, pero en general ha sido una experiencia absolutamente importante, exitosa. En eso nos ha colaborado muy fuertemente la Vicepresidencia de la República, la señora Vicepresidenta, directamente en todo el apoyo adicional en el diseño inicial de este proceso. Hoy quisiéramos hablar también de la ocupación de unidades de cuidado intensivo al día de hoy. Tengo una gráfica en la que mostramos cómo Bogotá hoy cuenta con una disponibilidad del 21,9% de camas de UCI. Bogotá continúa recibiendo un número también importante de casos de otras ciudades del país. En Barranquilla la disponibilidad nos subió un poco al 13,7%. En Medellín tiene una disponibilidad muy estrecha de 3,2%.
Santa Marta disponibilidad de cuidado intensivo 9.5% y Cali 9.55%. Todos estos indicadores nos justifican mucho las medidas que hemos venido tomando, la necesidad de protegernos, de cuidarnos, de, como decíamos ayer, reducir fuertemente la movilidad y prevenirnos de cualquier reunión y el uso obligatorio permanente del tapabocas, así como del lavado de manos y todas las acciones que nos protegen, aun cuando sigamos avanzando en el plan de vacunación. Hasta que no estemos todos protegidos, como usted dice, señor presidente, hasta que cada uno no esté protegido, no estamos a estar todos protegidos, de manera que es muy importante esta acción integral. Y también en relación con COVAX, yo creo, presidente, que este es un reconocimiento muy especial a Colombia. La presidencia de COVAX estará compuesta por dos personas, representantes uno de la Unión Europea, que representa a los países más ricos, y Colombia, que representará a los países de mediano nivel de desarrollo. Es un reconocimiento al país en toda su intervención sanitaria, en una acción que desplegó desde hace muchos meses para fortalecer el mecanismo COVAX. Y la verdad, señor presidente, yo quiero agradecerle aquí muy especialmente a la señora vicecanciller Claudia Blum, a la vicecanciller Adriana Mejía, todo el esfuerzo que se hizo, y desde Ginebra el apoyo de la embajadora Alicia Arango, quienes realmente desplegaron toda una acción para poder hacer que Colombia muestre nuevamente un ejemplo de compromiso con el multilateralismo y la intervención de los países en salud, mostrándose realmente como un líder mundial en todo lo que ha sido los procesos de intervención en la atención del COVID, pero también en la atención general en salud, no solo en el continente, sino ahora a nivel internacional y mundial. Con eso terminaría, señor presidente. Ministro, hablemos de las ocupaciones de unidades de cuidado intensivo. ¿Alguna observación adicional que tengamos para el día de hoy? Sí, en el cuidado intensivo básicamente tenemos que tener, ya las cifras las mostramos, tenemos que tener una consideración muy especial. En las ciudades hemos recomendado especialmente no bajar el uso no COVID, el uso de la atención no COVID, todo aquello que sea programado, reducirlo de manera sustancial, y para poder tener una mayor disponibilidad de camas de cuidado intensivo, igualmente la mayor agilidad en la movilidad de camas, en la liberación de pacientes, para poder tener mayor número de camas disponibles en todo el país. Obviamente hay unas ciudades que están apoyando a otras, tenemos operativos aéreos y tenemos un sentido muy fuerte de colaboración en todo el sistema de salud para proteger a los ciudadanos de otras ciudades. Recordemos que una unidad de cuidado intensivo salva vidas, y las familias deben apoyar cuando hay necesidad de trasladar a las personas a otro sitio para poder tener la adecuada atención. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y hay muchas preguntas que nos han llegado de la ciudadanía con relación al Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera pregunta del día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Quintero Campo, de la ciudad de Manizales. Señor presidente, tengo una pregunta. ¿Qué están haciendo para que los colombianos confiemos en las vacunas, especialmente con las recientes noticias? Muchas gracias. Muy importante pregunta, Estefanía, ministro Fernando, porque como lo hemos dicho aquí en tantas ocasiones, las vacunas que han sido adquiridas por Colombia son vacunas seguras, confiables. Nosotros ya hemos vacunado más de 3.250.000 personas. Tenemos cerca de 984.000 personas que están en segunda dosis, que ya han recibido su segunda dosis. Y hemos venido trabajando hasta el momento con las vacunas que vienen de Sinovac, de Pfizer y también de AstraZeneca. Nosotros estamos todos los días monitoreando cómo se comportan estas vacunas en todo el mundo y damos información precisa y oportuna, también basada en los dictámenes de las autoridades de salud de Europa, de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también el CDC de los Estados Unidos. Eso nos permite hacer un monitoreo exhaustivo. Y como lo hemos dicho en este espacio en prevención y acción y como lo hemos hecho en todas las campañas de comunicación, las vacunas adquiridas por Colombia son seguras. Por supuesto,
Hemos hablado cuando se han presentado incidentes. Se habló la semana pasada aquí en este espacio sobre la situación de trombos en unos casos que son mínimos que se presentaron en Europa. Lo mismo lo hemos hecho esta semana frente a lo que ocurrió en los Estados Unidos. Y a mí me gustaría de pronto, ministro Fernando, que abordáramos también parte de esta pregunta con algo que es importante que se diga. Obviamente, riesgos existen, pero esos riesgos son mínimos. Por eso nosotros hablamos de la seguridad y la confiabilidad de las vacunas. Pero mire un tema que ha salido en las redes sociales donde hablan de los trombos. Y yo creo que es muy bueno poner esto en una probabilidad y en una relación costo-beneficio. Son muchos más probables los trombos ocasionados por el COVID-19 que los trombos que se puedan ocasionar por la aplicación de una vacuna. En proporción estadística, estos trombos, como lo han dicho las autoridades de salud de Europa, de Estados Unidos, y como lo ha dicho también la OMS y la OPS, son mínimos. Pero usted es el médico y yo quiero que usted le transmita ese mensaje a la familia colombiana. Sí, los médicos siempre medimos, y se miden en general, todos los químicos, farmacéuticos, todos los desarrollos miden, de medicamentos miden la probabilidad o el riesgo de tener un evento adverso por un medicamento. Hasta ahora, la medición que se da de eventos adversos por trombos en la aplicación de vacunas, en el caso de AstraZeneca, está de un caso probable por cada 1.000.000 de personas a las cuales se le han aplicado vacunas. Parece corroborarse con el reciente reporte de la vacuna de Janssen, donde aparece que en Estados Unidos por 7 millones de casos de vacunas aplicadas se han presentado 6 casos de trombos aparentemente asociados. Primero, esto todavía no está confirmado, son asociaciones que se dan, pero requieren una confirmación, pero en términos de frecuencia, presidente, es tremendamente bajo. El COVID mismo, en una persona que es hospitalizada, 20% de los casos van a tener trombos, y en el caso de la persona que llegue a cuidado intensivo, 30%, o sea, 3 de cada 10 personas van a tener trombos. Yo he repetido mucho que la posibilidad de tener trombos para una mujer que use píldoras anticonceptivas es de un caso por cada 10.000, 2 órdenes de magnitud más que el caso de lo que sería en el COVID-19, de manera que aquí hay que tener tranquilidad, confianza. También es cierto, es claro también que los trombos, el caso de esos casos de trombos ya se estableció a nivel internacional, tiene una posibilidad de manejo rápida, relativamente disponible en todos los hospitales y en los sitios donde hay posibilidad de acceso a servicios de salud, de manera que esto ya se ha venido clarificando a nivel mundial para poder generar aún mucho mayor confianza sobre estos riesgos. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Ocampo Cardona y quiero saber si solo la vacuna AstraZeneca produce trombos. Muchas gracias. Qué buena pregunta la que hace Alexander, que también está relacionada con esta, ministro. Y yo creo que en esto, desde el punto de vista de cómo lo han expresado las autoridades médicas, correlación no es causación. Y todavía no está absolutamente esclarecido que las situaciones mínimas de trombos que se han presentado en algunos países estén directamente relacionadas con la aplicación de la vacuna. Se han encontrado factores de correlación que, como digo, son mínimos. Y por eso también es importante que cuando hablamos de ese tipo de fenómenos no hablemos específicamente de una u otra vacuna. Las vacunas, claro que pueden tener reacciones alérgicas y claro que se pueden presentar situaciones donde hay alguna afectación, son mínimas. Y es más, cuando hacíamos la proporción porcentual de los riesgos de trombos por COVID versus los riesgos de trombo por la aplicación de una vacuna, ahí es muy clara la relación costo-beneficio. Así que me gustaría también que habláramos con mucha claridad médica para darle tranquilidad a la familia colombiana, ministro Fernando. Sí, presidente, claramente puede haber coincidencia entre el hecho de que la persona presente una situación de trombos y le hayan aplicado la vacuna. Hemos tenido casos en los cuales personas han fallecido horas después de aplicación de la vacuna y se ha evidenciado que es por un infarto del cardíaco, por otro tipo de eventos que no tienen relación alguna con la vacuna. E incluso ya tuvimos la evidencia de un caso
de un trombo que se presentó en Colombia, una situación de trombos. Ya se hizo todo el análisis y resultó que esta persona tenía otra enfermedad, otra situación congénita que fue la causante específicamente del trombo. De manera que no hay que anticiparse, simplemente hay que esperar que se dé toda la evidencia científica, que se hagan todos los estudios del caso y se analicen los casos para poder realmente establecer esa causación. Pero de todas maneras, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia es absolutamente baja. Los casos son tratables, de manera que aquí lo más importante es vacunarse, porque lo peor que puede pasar es no vacunarse y sí exponerse a un riesgo muy grande de tener un evento que nos puede llevar a la muerte, como es por el propio COVID, porque en un momento que hay una tremenda circulación del virus como en el momento actual y a lo largo de todo el año. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Juan José Martínez y mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo podremos llegar a las 200.000 dosis diarias? Buena pregunta, Juan José. Hoy tenemos una capacidad para llegar a ese nivel. La llegada a 200.000 vacunas diarias depende de múltiples factores, depende del flujo, de la distribución, de que no haya contratiempos en la llegada de las vacunas y sobre todo que tengamos siempre aseguradas las segundas dosis. Por eso nosotros hemos trabajado pensando en tener siempre capacidad para ir llevando el plan de vacunación de manera consistente. Ya son más de 3.250.000 vacunas aplicadas, son cerca de 984.000 ya con segundas dosis, de manera que seguimos creciendo para cumplir este plan. Y algo muy importante, nosotros hemos tenido días de 130.000, 140.000 vacunados y eso nos muestra la capacidad que tenemos, que obviamente en la medida que nos aproximemos hacia el mes de mayo y en adelante, donde están los flujos de todas las vacunas de manera mucho más predecible y certera, pues eso nos va a dar a nosotros la fuerza, la capacidad, la contundencia de ir haciendo la distribución y de acercarnos cada vez más a esa cifra, las 200.000 diarias, para llegar así a los 35 millones de ciudadanos colombianos vacunados. Ministro Fernando. No, nada más, presidente. Simplemente estamos muy cerca. Yo creo que con la capacidad que tenemos instalada ya podríamos estar vacunando 200.000 personas diarias. Depende mucho de los flujos y de los factores logísticos de distribución, pero realmente con un flujo grande de vacunas como el que vamos a tener en el futuro, seguramente vamos a superar esas 200.000 vacunas diarias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es William Tobar y mi pregunta es si se vacunarán a los 35 millones de colombianos en el año 2021. William, esa es nuestra meta y estamos trabajando para lograrlo y lo vamos a lograr. Nosotros siempre lo hemos dicho, en la medida que se nos cumpla a nosotros con la distribución y los flujos de vacunas, llegaremos a esa meta. Ministro Fernando. Sí, presidente. Empezamos por la población más difícil, la población mayor de 80, mayor de 60 años también, que requieren muchas veces ayudas especiales para poder proceder a la vacunación, que son difíciles de contactar, difíciles de hacer llegar. Cuando lleguemos a la población adulta joven, menores de 60 años, con seguridad la velocidad del ritmo va a ampliarse y tendremos operativos abiertos, seguramente en coliseos, en otro tipo de lugares donde podremos hacer una vacunación mucho más rápida con poblaciones que tienen evidentemente menos riesgo.